Dirección General de Educación Extraescolar, Pronea Pasicía, ciclo básico. Vamos a eh, explicar la tarea del tema tesis, argumento y conclusión de la etapa 2, módulo 1 del ciclo básico. ¿Mm? Deben de leer pues toda esta información y por favor prestarle mucha atención a las siguientes partes. Acá básicamente pues vamos a encontrar esas tres partes que serían tesis, argumento y conclusión. Y justamente la encontramos eh, acá. Por ejemplo, dice siendo la primera la tesis. ¿M? Acá vamos a marcar, en este caso, disculpen, la tesis. Vamos a marcar acá entonces tesis. ¿Qué es la tesis? Dice que la tesis eh, es exponer el criterio a favor o en contra de algún tema. ¿Sí? Básicamente pues es argumentar con bases si uno está a favor o en contra de algo que se esté platicando de algún tema. Por ejemplo, eh, vemos los buses extraurbanos son muy peligrosos. Viene alguien dirá, sí, es cierto, por esto y por esto y por lo otro. Alguien dirá, no, la verdad no son peligrosos por esto y esto y esto. Básicamente es presentar el fundamento del por qué son peligrosos o no son peligrosos. Luego viene la siguiente parte y encontramos también acá el argumento. ¿Sí? Yo les comentaba sobre los buses extraurbanos y son peligrosos. En el argumento que sería la parte 2 básicamente pues ahí presentamos el por qué decimos que es peligroso o por qué no es peligroso, ¿sí? Entonces esta parte es muy importante, es el fundamento. En muchos de los casos las personas solo hablamos por opinar, pero ni siquiera tenemos un fundamento, hemos leído algún libro, hemos visto, solo es un dime y direte, ay, fíjate que esto, fíjate que lo otro, pero eso no es un argumento, porque la verdad solo nos están contando y no nos consta. Entonces, para emitir un buen argumento debemos de tener bases concretas para poder básicamente presentar un argumento o fundamento de buena manera. Y el tercer punto pues es la conclusión. ¿Mm? Dice, en este paso se toman en cuenta todas las pruebas recabadas en el caso y se expone la principal razón que sustente o contradiga el punto de vista que se que esté presentando. Por ejemplo, bueno, si yo digo básicamente que sí son peligrosos, debo demostrar mis argumentos. ¿Por qué? Ah, y ustedes dicen, sí, la verdad sí, en una de las ocasiones, por ejemplo, yo me subí en un bus extraurbano de las que vienen por allá por el occidente, básicamente Quiché, Toto, Shela, y la verdad pues esos buses son muy rápidos y de uno debe de agarrarse fuerte porque si no pues se pasa al otro cojín. Ese es un argumento, ¿sí? Y básicamente ya tuvo una vivencia real el del por qué está comentando que sí son peligrosos. Entonces la conclusión, como comenta acá, dice se toma en cuenta todas las pruebas recabadas en el caso y se expone la principal razón que sustente, o sea, básicamente que esté a favor o que esté en contra, ¿sí? Básicamente, pues estos son la tesis, el argumento y la conclusión. Bueno, ya trasladándonos a la tarea, ¿sí? Acá encontramos primera parte y segunda parte. Entonces vamos a mostrarles. Acá básicamente pues realicé esto para ejemplificarles cómo deben de realizar la tarea. Tesis, argumento y conclusión. En la primera parte, en el paso número 1, nos indica que debemos de elegir la posición de la lectura de Martín, si estamos a favor de la madre de familia o estamos a favor de Martín. En el paso número 2 vamos a argumentar por qué estamos a favor de la madre de familia
o por qué estamos a favor de Martín, que sería el estudiante, ¿sí? Entonces, una pequeña descripción propia es: elijo la posición de la madre de familia, ya que uno como padre de familia hace todo el esfuerzo en dar lo necesario a su hijo o hija. ¿Mm? Dice, en segundo plano es conveniente hablar con el hijo o indagar a qué se deben esas actitudes o por qué bajó de promedio. Todo tiene una razón de ser, posiblemente los amigos, o puede que sienta la atracción de alguna señorita, o que no le comprenda a sus maestros, ¿sí? Aquí yo estoy fundamentando, argumentando por qué elegí la posición de la madre de familia. Luego me traslado a la parte número 2. Dice que debo de investigar los tipos de textos. Yo acá solo les enumeré los textos que existen. Ustedes deben de investigar y por supuesto agregar contenido. No solo vayan a copiar el listado como yo lo hice. Ustedes deben de investigar y escribir qué es un texto descriptivo, qué es un texto expositivo, científico, como mínimo de 5 a 8 líneas por cada texto. Y después nos trasladamos acá al paso número 2 de la segunda parte. Dice, describir el lugar en donde vivo, ¿sí? Como mínimo 200 palabras y como máximo 250 palabras. Yo acá también les describí brevemente. Dice, vivo en el municipio de Pachicía, en la zona 2, a 2 cuadras del parque municipal. Pachicía es uno de los 16 municipios del departamento de Chimaltenango. Se caracteriza por ser un pueblo netamente agricultor que tiene la capacidad de surtir a gran parte del país con las verduras. Ustedes deben de seguir redactando porque como mínimo deben de escribir 200 palabras o como máximo 250 palabras.